Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 1 del libro de Ezequiel. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por el día que nos regalas y te damos gracias por los cuidados que tú nos prometes constantemente. Y te pedimos en este momento, Señor, que nos acompañes por medio de tu Espíritu para que podamos tener entendimiento, comprensión de este capítulo que estamos estudiando del libro de Ezequiel. Acompáñanos, Señor, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ezequiel es la experiencia de un hombre que ha sido llevado cautivo, dejando atrás una ciudad destruida y una nación desaparecida. Dios llama al profeta Ezequiel y le da un mensaje de esperanza y ánimo. Así que le muestra una visión de la corte celestial. En la primera parte de esta visión, él ve 4 seres vivientes que tenía cada uno 4 caras. Estos seres vivientes siempre avanzaban hacia adelante y representan a la hueste angélica que cumple la voluntad de Dios y no retrocede. Vamos a estudiar la siguiente sección de este capítulo 1 del libro de Ezequiel. Comencemos diciendo que los seres vivientes no fue lo único que vio el profeta. Al lado de estos seres vivientes vio 4 ruedas que se desplazaban hacia la misma dirección en que se desplazaban los seres vivientes. Esta sección va del versículo 15 hasta el 21. Leamos los versículos 15 y 16. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. La forma y el aspecto de las ruedas era como un crisólito. Las 4 ruedas tenían la misma forma y aspecto y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda. Los detalles de la visión van complicando la clara comprensión de la misma. El profeta multiplica las imágenes en función de las ideas, pero no siempre es fácil captar bien la imagen, pues resulta a menudo muy compleja. Mientras aún contemplaba a estos 4 seres vivientes, el profeta vio ante sí otro portento. Había un total de 4 ruedas. Estas ruedas tocaban la tierra. En cambio, los querubines habían aparecido en una nube. Estas ruedas tenían una completa sincronización con los querubines. No giran sobre un eje específico, se desplazan para donde se desplazan los seres vivientes. Sin duda, la construcción peculiar y la disposición especial de las ruedas presentan un cuadro que resulta confuso. Sin embargo, los movimientos se realizaban en perfecta armonía. Esta descripción, que para el ojo humano puede parecer a simple vista confuso, no es otra cosa que un trabajo armonioso del Señor. Esto es lo que debemos considerar cuando vemos el devenir de la historia de este mundo, que parece confuso, pero que Dios tiene planes claros, y esto es lo que debemos nosotros pensar al ver el ir y venir de los acontecimientos. Elena de White dice: como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Libro Profetas y Reyes, página 393. No todo está perdido. Dios todavía está al control y ofrece su misericordia a los seres humanos. Más adelante ella agrega: las complicadas ruedas que se le aparecieron al profeta envueltas en tal confusión
estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Testimonios Selectos, tomo 4, página 268. Dios tiene planes maravillosos para aquellos que aprenden a confiar en Él y en su dirección y se someten a su gobierno de paz. Sigamos estudiando Ezequiel 1, los versículos 17 y 18. Dice: cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían al andar, sus llantas eran altas y espantosas y llenas de ojos alrededor en las cuatro. Sigue la descripción de estas cuatro ruedas, y así como ocurría con los seres vivientes, no había ningún movimiento sobre un eje, pero el movimiento era posible y las ruedas se desplazaban en todas las direcciones. No había ningún cambio en la posición relativa entre los seres vivientes y las ruedas en movimiento. Pero estas ruedas eran altas y espantosas porque estaban llenas de ojos alrededor. Esto indica que la visión no tenía que ver con meras fuerzas físicas, sino con fuerzas inteligentes. Versículos 19 al 21. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, ellas andaban, y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Aquí nos habla de esa sincronía que había entre los seres vivientes y las ruedas. Se muestra que el movimiento de esas ruedas, en su relación con los seres vivientes, hay una total coordinación. No hay una acción independiente ni de parte de las ruedas ni de parte de los seres vivientes. Puede parecer a simple vista que todo parece confuso, pero todo está en perfecta armonía y resalta que no obraban de manera caprichosa. Dice: hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Es decir, cumplían un propósito divino. El Espíritu de Dios es quien estaba detrás de este movimiento. No es casualidad. Dios tiene intenciones claras. Pero lo que está mostrando es que estas ruedas arregladas de manera confusa representan los asuntos de los hombres y los acontecimientos de la historia en todas sus acciones y reacciones. Lo que para el observador inexperto parece confuso, como si fuera el resultado de la casualidad, parece obra del capricho y la ambición de los hombres, se presenta aquí como un modelo armonioso. Es decir, tomado y guiado por una mano infinita que marcha hacia un fin predeterminado. Dios estaba al control de todo. Esto fue lo que el Señor, a través de Daniel, le comunicó a Nabucodonosor en Daniel 4:17, cuando dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Dios es el gobernante supremo del universo. Nada escapa a su dominio. Y termina el capítulo 1 de Ezequiel completando la visión del trono de Dios entre los versículos 22 hasta el 28. Los versículos 22 y 23 habla de la gran bóveda en la cual los querubines desempeñan sus labores. Leamos. Sobre la cabeza de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas. Y debajo de la bóveda las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra.
cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. La bóveda que se presenta aquí es la expansión que está sobre los seres vivientes, que es como cristal maravilloso. En otras traducciones se lo puede decir que habla del hielo o la helada. Se presenta el cuadro de una manifestación hermosísima, quizá algo parecido a la magnificencia de la luz del sol matinal que descansa sobre las nieves eternas de alguna elevada cima. El profeta procura representar cada parte de la visión en su debida relación con las otras partes. 2 de las alas de cada ser eran derechas, es decir, se extendían hacia la expansión que estaba por encima, no necesariamente para sostenerla, como algunos han pensado. Las otras 2 alas estaban reverentemente plegadas sobre el cuerpo de los seres vivientes. El profeta trata de alguna manera de ilustrar la majestad de la visión que él está contemplando de la actividad del reino de los cielos. Miremos los versículos 24 y 25. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se detenían y bajaban las alas, se oyó una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Ezequiel oye el sonido del movimiento de las alas, pero lo encuentra diferente de cuanto haya oído alguna vez. Busca algún símil para describir la melodía que llena de arrobamiento su alma. Encuentra cierto paralelo en el sonido de muchas aguas, quizás un arroyo saltarín o una magnífica catarata, pero el símil resulta inadecuado. El sonido es complejo. Además de la voz de Dios, Ezequiel percibe la voz de una gran multitud, como si muchos seres participan de los movimientos de los seres vivientes y de los movimientos de las ruedas. Ahora, esta voz viene del trono que está por encima de la expansión. Esta voz debe distinguirse del sonido que anteriormente se había oído y descrito. Cuando se oyó esta voz, los querubines se detuvieron, cesaron los potentes sonidos de su ir y venir y sus alas cayeron inmóviles en actitud de reverente atención. Entonces llega el clímax de la visión, que es cuando presenta el trono de Dios, versículos 26 al 28. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre. Entonces vi algo semejante a metal que resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba alrededor. Desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego y que tenía un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en un día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor, y cuando la vi, caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La mayor gloria se ha reservado para el final. Por encima de la expansión cristalina aparece lo que a primera vista le pareció al profeta que era un espacio de color azul intenso y profundo. Lo que se ve es una piedra de zafiro que después distingue que es el trono. Sin duda la apariencia a manera de piedra lo impresionó primero. Después, al verse con mayor claridad el detalle, el profeta percibió la forma de un trono. Pero algo más llamó su atención. El profeta vio en visión solo una representación del original. Ezequiel no vio al ser divino, sino una representación de la deidad. Al describir al ser como a un hombre, el profeta fue sumamente cauteloso, como lo indica la frase, semejanza que aparecía de hombre. Uno semejante a un hombre sentado en él. En varias partes de la Biblia se presenta a Jesús como un hijo de hombre. Es la representación de la majestad misma. Dios está en su trono. Y entonces se ve el arco iris en el trono. Esta visión del trono es similar a la que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3. Y leemos: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo,
y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que se presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. El arco iris que aparece allí es símbolo del pacto, símbolo de justicia y salvación. Dios cumple lo que promete. El trono circundado con el arco de la promesa es la justicia de Cristo. Elena de White dice: el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Esto lo escribió en la Revisión General del 13 de diciembre del año 1892. El arco iris nos habla de justicia. Dios es fiel a sus promesas. Esta visión también llevó a Elena de White a comentar: seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Libro La Educación, página 161. Así que el arco iris muestra el deseo de Dios de salvarnos del poder del pecado. En la página 115 del mismo libro dice: así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Dios dice al alma pecadora pero arrepentida: vive, para ti se halló redención. Así que el Dios que gobierna en los cielos no es un ser ausente. Ezequiel vio la expansión y el trono directamente sobre las cabezas de los seres vivientes. Estos a su vez estaban al lado de cada una de las ruedas, las cuales dejaban de rodar cuando tocaban en tierra. Qué consolador es saber que aquel que se sienta por encima de los querubines todo lo rige, que guarda a su pueblo y que toda potestad terrena que procura exaltarse contra el Dios del cielo será subyugada y que Dios será todo en todo. Y entonces termina el capítulo con el profeta postrado ante la majestad del cielo revelada en Cristo. Hay un comentario final que vale la pena considerar. Elena de White concluye esta visión comentando: Dios conoce íntimamente a cada hombre. Si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos la justicia eterna que está en acción en nuestro mundo. Está en función una influencia poderosa, ajena al dominio del hombre. El hombre puede suponer que él está dirigiendo las cosas, pero actúan influencias que son más que humanas. Los siervos de Dios saben que Él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás. Los que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones. Está en acción una rueda dentro de una rueda. La complejidad de la maquinaria es, en apariencia, tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa. Pero la mano divina, tal como la vio el profeta Ezequiel, está colocada sobre las ruedas y cada parte se mueve en completa armonía, haciendo cada una su obra específica y sin embargo con libertad de acción individual. Manuscrito 13 del año 1898. Dios no está ajeno a las realidades de este mundo. Él está presente y Dios desea salvar a todos, pero la decisión es individual. Apreciados amigos y hermanos, así que este primer capítulo de Ezequiel, rico en significado, es una revelación de Dios mismo, su poder, su autoridad, su justicia y su misericordia. Dios está allí todavía, no está lejos de los que le buscan. Dios está al control del universo y desea gobernar nuestra vida si se lo permitimos. Dale hoy tu corazón al Dios eterno y tu vida rebosará de paz. Que el Señor te guíe por sendas de justicia es mi oración por ti. Amén.